Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de la entrevista de energía alterna, y el día de hoy vamos a tocar un tema que en todos los capítulos anteriores no hemos podido tocar y lo habíamos tenido ahí pendiente, que es un tema de energía solar de otra forma, porque no hemos hablado de energía eólica, y la energía eólica, la energía del viento, es en definitiva una forma de energía solar modificada, porque el sol es el que calienta la atmósfera, el mar y genera los vientos, y por ende es una forma en que aprovechamos también la energía solar. Dentro de las empresas importantes que están trabajando en el país hay una muy importante, una empresa internacional que vamos a conocer el día de hoy, Mainstream, y por eso tengo el tremendo grado de saludar a Cristian Soto, que es gerente de mercado y energía de la empresa y además ingeniero civil eléctrico. Así que un gustazo tenerte en Energía Alterna, Cristian. Muchas gracias, Alexis, por la invitación. Estuviste en una presentación en el curso de energía para periodistas de Acera la semana pasada, si no me equivoco, una muy interesante presentación, y lo primero que te quiero preguntar es que nos cuentes qué es Mainstream, a qué se dedica, de dónde viene la empresa y qué está haciendo en Chile. Bueno, Mainstream Renewable Power es una empresa fundada o con su casa matriz basada en Irlanda desde el año 2008. Es un desarrollador independiente global que se dedica en el fondo a desarrollar, financiar, construir y operar activos de energías renovables no convencionales, y en particular en Chile está con la especialidad de parques eólicos y parques fotovoltaicos. ¿Hace cuánto está en Chile? En Chile está efectivamente desde finales del año 2008. Ya, o sea, va a cumplir casi 10 años dentro de poco. Efectivamente. 10 años. Sí. ¿Y cuántos proyectos está desarrollando Mainstream acá? Acá en Chile actualmente tiene una cartera de proyectos de alrededor de 2000 megas. ¿Sí? Actualmente hoy en día tenemos un proyecto en operación comercial, que es el Parque Eólico Güell, ubicado en Los Ángeles, que es de 33 megawatts. Actualmente estamos en el proceso de un cierre financiero en Chile y próxima construcción de dos parques eólicos, que son el Parque Eólico Zarco y Aurora, uno ubicado en el norte y otro en el sur. Y también en el fondo tenemos proyectos que adjudicaron unos contratos en la licitación del año pasado, que son 1000 megas, que corresponden a 7 parques eólicos que entrarían en operación el año 2021. 7 parques. 7 parques eólicos. O sea, tienen trabajo para mucho rato. Tenemos bastante trabajo, pero estamos muy contentos. Sí. Contémosle un poco a la gente, porque el público se ha ido acostumbrando un poco, por ejemplo, cuando va a La Serena, de pasar, ahí hay un buen parque eólico y hay unos potentes molinos de viento, le dicen, o turbinas. Exacto. Y esto ha tenido un desarrollo bien formidable en corto plazo, igual que lo que está pasando con energía solar. Pero en particular dediquémonos un poco a la eólica y cuáles han sido los avances en el último tiempo a nivel tecnológico, también a nivel financiero y de mercado. Bueno, en el fondo principalmente, al igual que la energía solar, la energía eólica a nivel mundial ha tenido una tendencia en reducción de costos de inversión, principalmente porque han podido en el fondo construir aerogeneradores con capacidad instalada mayor a la que antes se construía. Entonces, en términos de máquinas, si bien antes, por ejemplo, las primeras máquinas o primeros aerogeneradores eran de 1 o 2 megas, hoy en día vemos generadores cercanos a los 3,5 megas, 4 megas, algunos también que son de 5 megas que están en operación. Incluso en Chile hay un parque eólico, que es el Parque Eólico San Pedro también, una empresa Transantarctic, que tengo entendido que tiene aerogeneradores de 5 megas. Enorme. Son súper grandes, entonces eso te permite hacer un poco también de economía de escala, y además de que el costo de inversión por megawatt instalado ha venido a la baja. A nivel mundial también han ido apareciendo proveedores de turbinas bastante competitivos, lo cual ha generado también una tendencia más agresiva dependiendo de los mercados en los cuales se asientan. Principalmente en los países emergentes en los cuales Mainstream está enfocado, efectivamente existen a veces alianzas con uno u otro proveedor para llevar a cabo distintos tipos de proyectos. Actualmente, de hecho, hace un par de meses atrás, el gobierno de Vietnam junto a General Electric y Mainstream firmaron un acuerdo para desarrollar un proyecto eólico alrededor de 1000 megas en Vietnam. Wow. ¿En cuántos países está trabajando Mainstream? Mainstream son varios países que está abordando un poco más de 5 continentes. Entonces las plataformas más grandes que actualmente tiene activos en operación y también próximo a cierre financiero son Sudáfrica y Chile principalmente. Sudáfrica y Chile. Sí. Es un buen dato, es un buen dato. Sí. Comentaste en tu exposición, y una cosa que hay que explicarle al público porque es muy interesante, que si uno pone cuánto se está generando por eólica y cuánto se está generando por solar, dentro de las dos más importantes en renovables no convencionales, gana la eólica.
O sea, en términos de megawatts instalados, hoy en día la supera solar, de cierta manera. Correcto. En términos de energía, hay que equilibrar un poco la balanza, ¿sí? Y en proyectos ya aprobados y por desarrollar, Hay mucho más solar en el fondo declarado hay que más eólico, solar. sí, más solar que eólico declarado. Si Ya. uno va en el fondo a la información pública, uno puede ver efectivamente el listado de proyectos y deben haber como 10.000 megas de, eólico, de solar ¿De solar? ingresado y eólico más de 6.000. De todas maneras, es muchísimo. Sí, Tenemos una muy buena, un muy buen recurso de energía eólica en el país, ¿no? sí, de norte a sur tenemos buen recurso. De hecho, en Chile, principalmente en los regímenes de viento de la cuarta región, donde está Coquimbo, La Serena, como usted mencionaba, se asentaron los primeros parques eólicos como a modo prototipo y luego fueron desde esa zona explorando otras zonas potenciales del sistema. Algunas de ellas en el fondo es hacia el norte, hacia la región de Antofagasta. Nosotros tenemos varios proyectos, hacia el sur igual. Entonces partió primero en la cuarta región y luego en el sur. Y los regímenes de viento son distintos. Son distintos, eso Justamente. te quería preguntar, porque ahí tenemos una diferencia con solar que tenemos la mayor cantidad de recursos en el norte. Exacto, por la radiación principalmente. Exacto. Y en eólica es casi todo el país. Sí, el fondo es que el recurso eólico tiene distintos regímenes de viento. Y en el fondo en el sur tenemos vientos del tipo sur, que vienen en el fondo de sur a norte. Ya. Los perfiles de generación, si uno saca un promedio de 24 horas, o sea, si uno ve, por ejemplo, la foto de 24 horas en el año de un parque eólico en el sur, es prácticamente estable. Estable. Es muy parejo, tiene en las horas como entre 8 y 18 horas se puede ver una pequeña guatita, por así ¿Ya? decirlo, una reducción, pero prácticamente el perfil es muy estable. En cambio, hacia el norte hay vientos del tipo térmico, los cuales fluctúan dependiendo de las temperaturas entre la zona mar y la zona costa. Perfecto. O sea, y la cordillera, por supuesto. Entonces hay regímenes de viento en los cuales sopla el viento del este al oeste, del oeste al este, entonces permite tener perfiles de generación bastante diversos. Es mucho más complejo, al parecer, la instalación de un parque eólico por la medición previa, por la infraestructura que se requiere, la maquinaria, que la instalación de un parque solar. Justamente, son variables importantes a considerar, el terreno sobre todo, si efectivamente permite, siempre hay que llevar a cabo un layout que se llama, que en el fondo es el levantamiento o ubicación que es la más óptima para ubicar cierto tipo de aerogenerador en la zona. Perfecto. Y dependiendo de eso uno puede decir cuánta cantidad de megas se puede instalar en el proyecto, ¿sí? Que sea de forma potencial, y hay que obviamente tomar en cuenta las vías de acceso dentro de todo ese análisis técnico. Claro, supongo que es mucho más costoso hacer un proyecto en una zona sur extrema donde no tienes ni siquiera camino que hacerlo en el sector norte, que está lleno de pavimento por todas partes y es fácil acceso. Efectivamente. Y lo que dice además es que dependiendo del tipo de viento también vamos a determinar el tipo de generador, no va a ser el mismo en los dos parques. Exacto, va a depender. Hay distintos tipos de clases de generadores según el régimen de viento en el cual el parque eólico está bajo análisis. Cuando comentaste de que había ido creciendo la capacidad de los generadores, eso también implica que los tamaños de las aspas se han ido haciendo más grandes. ¿De qué tamaño estamos hablando de los generadores más grandes que están haciéndose? No, es que radios en el fondo de aspas de 100 metros, 30 metros, entonces es relativo. O sea, hoy en día en operación vemos en el fondo aspas de entre 50 metros, 80 metros, pero más allá de eso es... Ya, sí. pero de todos modos enorme. No, son enormes, son enormes, son enormes. Ahora, lo que comentaste, que es un poco la apuesta de ustedes en los proyectos que están, pueden entrar a la página Mainstream Chile, que es mainstreamrp.cl. Ese es el sitio y ahí están los proyectos en desarrollo. Aparecen varios que están en proceso. De la zona norte, el proyecto que tenían en eólico, ¿cómo era el nombre? En la zona norte, ¿cuál es? Que tenemos varios proyectos eólicos, tú dices de los que nos ubicamos en la licitación pasada. Claro, es que estoy Sí. viendo. Sale Tenemos- Pedernales, Alena, San Manuel, Chama, Aurora, Chacni, Sí. Huel, Cerro Tigre y Zarco. Sí, los que están en el norte, en el fondo, de Cerro Tigre, Chama, Cani, son los parques eólicos que están en la región de Antofagasta. En Antofagasta. En Sí. Calama tienen
Tenemos uno que está cercano a Calama, justamente. Bueno, ese fue el que vi el último viaje que hice a Camino San Pedro. ¿Ese es? No, es que no están en operación. No están en operación. No. Perfecto, no, están adjudicados. Exacto. Ya. El que menciona usted debe ser el Parque Eólico Valle de los Vientos. Valle de los Vientos. Es el Parque Eólico de Enel Green Power. Fue bien notable llegar y verlo ahí instalado porque no había estado hace tiempo, 2 años o 3 años, y de repente está el parque y cambia el paisaje completamente. Sí, no, efectivamente, el paisaje cambia un poco, pero desde el punto de vista ingenieril para mí es atractivo. No, yo no digo que no sea atractivo, Sí. lo encuentro sumamente atractivo porque Sí. tenía... no voy a decir que instalen un parque eólico en San Pedro, exactamente, ahí estamos viendo justamente lo que estaba mencionando, el mapa de proyecto. Sino que en pleno desierto, cuando se ve desde el aeropuerto y vas hacia San Pedro, los molinos de viento, voy a decirlo como la gente lo menciona, le da un atractivo mayor al paisaje, así de simple. Sí. En este caso particular, no digo que en todos los casos, Sí, yo no pondría un parque eólico dentro de una reserva forestal o una cosa por el estilo. de todas maneras. Coméntanos un poco de este cambio de la matriz energética, que fue una cosa de tu charla bien importante que mencionaste. Bueno, en el fondo, todas las políticas energéticas han ido alineadas de cierta manera a una transición de una matriz de energía más limpia. De la mano han venido los incentivos de energía junto con la ley RNC, que empezó a llevarse a cabo desde el 1 de enero del año 2010. Y el fondo poco a poco fue atrayendo inversiones en este sector. Y eso en el fondo trajo consigo muchas empresas extranjeras y también empresas locales que empezaron en el fondo a desarrollar este tipo de proyectos para poder llevarlos a cabo. Hoy en día nos encontramos con por ejemplo, marzo del 2017, tengo antecedentes que ya hoy en día nos encontramos a nivel nacional con una capacidad instalada de 1.700 megas en solar, en parques fotovoltaicos, y de 1.300 megas en eólico, a la fecha de hoy. Y en la matriz eso es como el 14-15%. En capacidad instalada es como un 7% de fotovoltaico y un 5,4% en solar, en eólico, perdón. Ya. Es lo que hemos estado comentando en los otros capítulos del programa, de que se está aproximando bastante rápido a la meta de energía de 2050 y los otros proyectos que hay en desarrollo a nivel del gobierno, que me parece muy bien. Sí, con respecto a ese cumplimiento que está asociado de cierta manera a los retiros de energía que se hacen mediante los contratos de suministro que existen con los generadores, la cuota del 20% que era llegar al 2025 ya se prevé que ya se está cumpliendo hoy en día anualmente, porque vamos en torno al 10%, pero ya hacia el 2020 vamos a estar superando con creces la cuota que se quería hacia el 2025. Va más rápido. Sí, va mucho más rápido porque hoy en día tenemos una sobreoferta de energía renovable con respecto a la que se quería en su momento. Así que eso es mucho más atractivo. Y a menores precios. Y a menores precios, totalmente. Vamos a hacer un breve intermedio, te invito a verlo y volvemos un instante más. Estamos conversando con Cristian Soto, que es gerente de mercados y energía de la empresa Mainstream y en particular de energía eólica. Volvemos un instante más. En Energía Alterna estamos con Cristian Soto, que es gerente de mercados y energía de la empresa Mainstream, especialista entre otras cosas en energía eólica, y estábamos conversando un poco cómo ha ido el mercado, pero hay una cosa que es súper importante en los proyectos, que es cómo ustedes eligen el lugar donde se van a instalar los parques eólicos y cómo esto afecta a las comunidades que viven ahí y cómo es la relación con las comunidades, que creo que es muy importante darlo a conocer. Bueno, Mainstream se caracteriza principalmente no solo en Chile, sino en otros mercados como Sudáfrica, que es de las plataformas más grandes que tiene, y también todos los mercados emergentes en los cuales en el fondo se enfoca. Mainstream principalmente se caracteriza por tener una conversación bastante temprana cuando identifica una zona potencial para llevar, en el fondo, desarrollar un proyecto en particular. Entonces, en ese aspecto, la idea en el fondo es identificar 6 comunidades, acercarnos a ellos y entregarles toda la información relevante
respecto al tipo de proyecto que vemos y el beneficio en el fondo que puede traer a la comunidad, como también generamos programas para educarlos y darles la información, pero súper transparente. Nosotros hemos sido en el fondo, estamos al tanto de que para otros proyectos de energía, de otro tipo de tecnologías, antiguamente no existía ese diálogo con la comunidad previo y generaba mucho conflicto ya cuando el proyecto estaba en una etapa bastante avanzada, lo cual en el fondo generaba bastante impedimento. Hoy en día, como todo el mundo sabe, la sociedad es una variable definitoria en el fondo en la ejecución y la implementación de un proyecto en particular. Entonces es súper importante el tema de la comunidad, pero más que eso es la comunicación, como te digo, con transparencia y ver efectivamente de qué manera la comunidad también se puede ver beneficiada. Yo supongo que evidentemente no es la misma reacción de una comunidad que se va a enfrentar a que le pongan una termoeléctrica a petróleo o a carbón al lado con respecto a que le instalen un parque eólico. Son dos cosas distintas por naturaleza. O sea, pero además sí creo que es súper importante dar a conocer las iniciativas que ustedes están desarrollando con comunidades. Hay varias cosas que se están haciendo. ¿Y cómo es la recepción de la gente cuando se le cuenta, mire, este lugar tiene un alto potencial de viento, vamos a querer instalar un parque eólico? ¿Y qué dicen? Bueno, por lo general la impresión es que la mayoría de las comunidades no está al tanto de la diferencia entre un parque eólico o un parque fotovoltaico, entonces primero hay que partir explicándole un poco la diferencia, explicarle en el tema, por ejemplo, del parque eólico, las normas de ruido son súper relevantes, efectivamente ver que en el fondo el proyecto esté dentro de una zona que no emita un ruido que viole o en el fondo la norma, entonces es parte de las variables relevantes a considerar. Pero es importante informar a la comunidad, primero explicarle la diferencia en el tipo de tecnología, qué energía limpia, qué beneficios conlleva esto, dentro de eso también el acceso a la conexión, si es que requiere en el fondo una línea de transmisión, que va a pasar también por parte del terreno de las comunidades, es también una variable a considerar importante. Entonces, más que nada informarlo en los aspectos técnicos e implicancias de beneficio en el fondo general que se puedan proveer. En todos los proyectos, evidentemente, esta variable de la comunidad se ha vuelto extremadamente relevante y tú tenías toda la razón en señalar que hay proyectos que han tenido una alta oposición. Voy a no mencionar uno a la pasada, Alto Maipo, por ejemplo, sí, por los impactos ambientales que tiene justamente. Pero en el caso de los molinos, mi impresión a priori es que no tenemos esa resistencia previa tan fuerte y que en realidad creo, y esto me puede desmentir si no es así, pero mi impresión es que la gente tiene una mejor disposición hacia eso. Sí, lo mismo creo yo. En el momento que uno le explica en el fondo que no utiliza combustible fósil, de cierta manera que no daña el medio ambiente, ayuda al calentamiento global, de cierta manera para reducir emisiones, es algo que también lo toman en el fondo de buena forma y están más abiertos a escuchar. No es necesariamente que estén de acuerdo con el proyecto de un inicio, sí, claro, pero sí en el fondo permite a que estén con una disposición más abierta. Sí. Tal vez ahí hay un problema central que he visto yo en general en el rubro, y esto me escapa solamente eólico, estoy hablando de toda la RNC, de un problema y quiero saber tu opinión, de un problema de justamente educación y de formación del público para que entienda qué se está haciendo en esta área. Sí. Bueno, con respecto a eso, el gobierno ha estado implementando un par de programas, tanto para distintos profesionales, también ha estado viendo a algunos técnicos, también programas de capacitación, hay incluso personas que han tenido la motivación de educarse por sí mismas e implementar paneles fotovoltaicos en sus propias casas. Entonces yo creo que es algo que faltaba que llegara, la bolita ya se echó a correr. ¿Ya? Y en el fondo ya hoy en día creo que existe información y experiencia suficiente para seguir transmitiendo ese conocimiento, pero sí todavía existe en el fondo personas que no están al tanto de este tipo de beneficios o lo que conllevan de cierta manera estos proyectos y más que nada hay que informarles de la mejor forma. Perfecto. Cristian, el desarrollo de un parque eólico y la instalación de los aerogeneradores implica una cantidad de infraestructura importante porque hay que trasladar esto, son enormes. ¿Cómo lo hacen? Son grúas especializadas, son grúas especializadas que se arriendan, por así decirlo. ¿Ya? A veces con el mismo EPCista o el encargado de la construcción de los proyectos se hace cargo, o el proveedor de turbinas, dependiendo del tipo de acuerdo.
pero son grúas en el fondo que se encargan de posicionar. Nosotros no sé si trajimos un par de fotos, pero tenemos un par de fotos del parque eólico en el cual se existía un poco el montaje. Aquí estamos viendo fotos. ¿Esto es? Sí. Eso es en Los Ángeles, el parque eólico Cuel. Perfecto. Que tenemos en operación actualmente en Chile. Y no es tanto el espacio que ocupa, ¿eh? No, en particular como está ahí, no. No se ve un área tan enorme. Cada torre tiene un acceso. Exacto, tiene que tener un acceso independiente para hacer el mantenimiento, efectivamente. ¿Cada cuánto se mantiene un aerogenerador? Depende, porque hay mantenimiento en el fondo mantenimientos mensuales dependiendo del tipo técnico que se quiera ver. ¿Ya? ¿Sí? Por ejemplo, limpieza de los equipos, panel de control, ese tipo de cosas que hay que hacerlo con más regularidad. Con más regularidad, y hay otro en el fondo mantenimientos que no se requiere hacer, se hace cada 6 meses. Perfecto. En el fondo depende un poco del tipo de turbina. O sea, cuando viene en el fondo el proveedor, él también especifica de cierta manera el tipo de mantenimiento para el generador respectivo, el cual se vendió o el que está en el parque. ¿Y a cuántos años están diseñados estos parques? ¿Cuál es la vida útil de un parque eólico o de las turbinas en general? Hoy en día la vida útil que se está viendo para los parques eólicos es superior a los 20 años, algunos 25, incluso están alcanzando algunos los 30 años. 25 es un número indicativo de vida útil, y 30 algunos proyectos de turbinas nuevas se están viendo con esa proyección. Perfecto. Sí. Por lo cual son proyectos de largo plazo. Ahí en las fotos que miramos me llamó la atención de que está puesto en una zona agrícola y que de todas maneras se pueden hacer las labores agrícolas. Sí, totalmente. Conversan. Conversan. No genera problemas, sí. Es interesante porque si ahí mismo se hubiera querido instalar cualquier otro tipo de generador, tal vez solar no, pero alguna cosa que contamine en esa zona, sí, la resistencia hubiera sido enorme. Exacto. Hubiera sido enorme. Ahora cuéntame un poco cómo ha evolucionado el mercado, los precios y la parte que tú particularmente manejas y dominas, que es el mercado. Sí, bueno, principalmente las últimas licitaciones de suministro eléctrico, que en el fondo han sido organizadas por la Comisión Nacional de Energía, agrupando de cierta manera las empresas distribuidoras, que son las que abastecen a los clientes residenciales, es decir, nosotros. Exacto. Y también un par de empresas de menor tamaño, ¿sí? Entonces, de cierta manera, esas licitaciones han ido marcando un hito en los últimos 3 años, ¿sí? En los cuales los promedios de adjudicación de la energía que se ha licitado ha venido a la baja, y en paralelo a la tendencia de la baja de los costos de desarrollo que tienen las tecnologías eólica y solar. Correcto. Entonces, por ejemplo, el año 2014 el precio medio de adjudicación fue en torno a los $108 por megawatt hora. ¿Ya? El año 2015 fue en torno a los 79 dólares por megawatt hora, y el año pasado fue $47,5 por megawatt hora. Sí. Ya que eres ingeniero, el porcentaje de caída del precio, ¿cuánto es en 3 años, en 4 años? No, ha ido dependiendo del tipo de tecnología, ha ido cayendo, pero 50% casi. Ha sido casi un 50% desde las últimas 2. Sí, casi. Muy fuerte. Reducción agresiva, sí. Súper agresivo. Yo no conozco otro mercado, sí, que tenga esa variación del precio a la baja en tan corto tiempo. Sí, lo que hay que tomar en cuenta es el inicio de suministro. Lo que pasa es que la licitación del año 2015, que fue de $79, eran contratos con inicio de suministro de este año, del año 2017 en adelante. En cambio, la del año pasado es con inicio de suministro del año 2021. Entonces hay una diferencia de inicio de suministro de al menos 4 años, en lo cual permite de cierta manera mayor tiempo para desarrollar los proyectos, acceder a turbinas o nuevas tecnologías a precios más competitivos para poder llegar a esos precios que se vieron para proyectos nuevos, estoy hablando principalmente. Perfecto. Yo le quería comentar al público que un aerogenerador de los que se estaban fabricando normalmente, no los más grandes, ocupa alrededor de 800 kilos de neodimio, y un generador grande de los más nuevos ocupa como 1 tonelada de neodimio. El neodimio son estos imanes que usted tiene en su iPhone o en cualquier audífono, pero estos son imanes gigantescos. Es una cantidad de imanes de neodimio que se requiere muy grande, y el único proveedor de neodimio del planeta hoy día es China. Entonces China controla un poco el mercado de la tecnología de los aerogeneradores, porque tiene el producto básico del insumo, que son los imanes.
No, interesante. Bueno, uno de los proveedores más competitivos que uno ve en el mercado a nivel mundial es Goldwind, que de hecho es un proveedor ¿De China? es de China, Mm. es de origen chino. Dicho sea de paso, solo lo comento que en Chile también tenemos neodimio, porque una de las tierras raras, los lantánidos, y nosotros tenemos en el país, no se explota. Hay una pura empresa en Concepción que quiero entrevistar en algún minuto, Biolantánidos, que quiere empezar a producir, porque sería re bueno tener producción local del insumo. Sí, sería importante. Importante. Sí. Finalmente, coméntanos hacia dónde va en los próximos años la empresa, porque ya tienen trabajos adjudicados para mucho tiempo más, y en qué etapa están hoy día en eso. Bueno, hoy en día, como te contaba, ya tenemos en el fondo, Mainstream acá en Chile está como Mainstream por sí solo y también tiene un joint venture con un fondo de inversiones que es Actis, ¿Ya? mediante la empresa Aela Energía. Ahí Mainstream tiene una participación minoritaria de un 40% y el otro 60% es de Actis. Ya. Entonces, mediante este vehículo en el fondo o esta sociedad, es dueña del parque eólico Cuel, ¿Ya? que son de 33 megawatts. Va a ser dueño de los próximos 300 megawatts que estamos próximos en el fondo ya a terminar el cierre financiero e iniciar la construcción, que son 300 megawatts entre ambos, que es el parque eólico Sarco y Aurora. ¿Ya? Y los otros 1000 megas que están directamente adjudicados por Mainstream un ¿Ya? 100% y que en el fondo darían inicio a una operación comercial en 2021. Entonces, fuera de esos proyectos tenemos en nuestra cartera varios proyectos solares y otros eólicos más, que estamos de cierta manera mirando licitaciones de suministro, evaluando opciones de participación y ver cómo podemos adjudicar algunos contratos para llevar a cabo otros potenciales proyectos que tenemos en nuestra cartera. Actualmente la cartera que tenemos hoy en día en carpeta, incluyendo lo que hemos ya desarrollado y lo que nos adjudicamos el año pasado, en total suman alrededor de 2000 megas. Entonces todavía nos queda en el fondo espacio e interés para seguir haciendo cosas acá en Chile, ¿sí? No solamente acá en Chile, nosotros igual estamos de cierta manera mirando otros mercados a nivel latinoamericano. Estamos mirando Argentina, también Colombia, viendo qué otros mercados emergentes de cierta manera pueden ocurrir acá en Latinoamérica. En la página se señala que tienen a nivel global 10.000 megawatts en desarrollo. Exacto. Es un monstruo. Sumando todas las plataformas, tenemos 10.000 megawatts en desarrollo, tenemos entregado a la operación comercial alrededor de 500, 600 megas, tenemos también próximos al cierre financiero de construcción como 800 megas más, entonces estamos con bastante trabajo a nivel mundial. Me parece excelente. Sí. Lo último que te quiero preguntar es un dato por si alguna persona se interesa. ¿Ustedes eventualmente pueden hacer un tour para que la gente conozca los aerogeneradores en la zona? ¿Se estila eso? Porque es una cosa que la gente no conoce. Es que en particular se puede hacer con los parques eólicos que se encuentran en operación. Actualmente como Mainstream no tenemos uno. Ya. Pero por ejemplo el que nosotros desarrollamos, que fue el parque eólico Cuel, siempre nosotros lo desarrollamos, lo construimos, lo financiamos, lo construimos y le hacemos seguimiento a la operación de ese parque eólico, pero su dueño es Aela Energía. Entonces en ese aspecto yo creo que habría que hablar directamente con Aela, vía Aela, hacer la consulta pertinente, si pueden ir a visitar el parque, ese tipo de cosas. Para difundir y dar a conocer. Sí. Lo creo potente. Y Sí, de hecho me gustaría que me inviten cuando tengan un proyecto nuevo que vayan a inaugurar. Encantado de hacerlo. Cristian Soto, gerente de mercado y regulación de energía de la empresa Mainstream, nos ha estado conversando en Energía Alterna sobre energía eólica en general, cómo está el mercado en Chile y de qué se trata. Así que, Cristian, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias a ti por la invitación. Amigos, nos vemos en un próximo capítulo de Energía Alterna. De todas maneras, muchísimo. Sí. Tenemos una muy buena, un muy buen recurso de energía eólica en el país, ¿no? Sí, de norte a sur tenemos buen recurso. De hecho, en Chile, principalmente en los regímenes de viento de la cuarta región, donde está Coquimbo, La Serena, como usted mencionaba, se asentaron los primeros parques eólicos como a modo prototipo, y luego fueron desde esa zona explorando otras zonas potenciales del sistema. Algunas de ellas, en el fondo, es hacia el norte, hacia la región de Antofagasta. Nosotros tenemos varios proyectos, hacia el sur igual. Entonces, partió primero en la cuarta región,
y luego en el sur. Y los regímenes de viento son distintos. Son distintos, eso te quería preguntar, porque ahí tenemos una diferencia con solar que tenemos la mayor cantidad de recursos en el norte. Exacto, por la radiación exacto. Y en eólica es casi todo el país. Sí, el fondo es que el recurso eólico tiene distintos regímenes de viento. Y en el fondo en el sur tenemos vientos del tipo sur, que vienen en el fondo de sur a norte. ¿Ya? Los perfiles de generación, si uno saca un promedio de 24 horas, o sea, si uno ve, por ejemplo, la foto de 24 horas en el año de un parque eólico en el sur, es prácticamente estable. Es muy parejo, tiene en las horas como entre 8 y 18 horas se puede ver una pequeña guatita, por así decirlo, ¿ya? Una reducción, pero prácticamente el perfil es muy estable. En cambio, hacia el norte hay vientos del tipo térmico, los cuales fluctúan dependiendo de las temperaturas entre la zona mar y la zona costa. Perfecto. O sea, y la cordillera, por supuesto. Entonces hay regímenes de viento en los cuales sopla el viento del este al oeste, del oeste al este. Entonces permite tener perfiles de generación bastante diversos. Es mucho más complejo, al parecer, la instalación de un parque eólico por la medición previa, por la infraestructura que se requiere, la maquinaria, que la instalación de un parque solar. Justamente, son variables importantes a considerar. El terreno, sobre todo, si efectivamente permite. Siempre hay que llevar a cabo un layout que se llama, que en el fondo es el levantamiento o ubicación que es la más óptima para ubicar cierto tipo de aerogenerador en la zona. Perfecto. Y dependiendo de eso uno puede decir cuánta cantidad de megas se puede instalar en el proyecto, ¿sí? Que sea de forma potencial, y hay que obviamente tomar en cuenta las vías de acceso dentro de todo ese análisis técnico. Claro, supongo que es mucho más costoso hacer un proyecto en una zona sur extrema donde no tienes ni siquiera camino que hacerlo en el sector norte, que está lleno de pavimento por todas partes y es fácil acceso. Efectivamente. Y lo que dice además es que dependiendo del tipo de viento también vamos a determinar el tipo de generador, no va a ser el mismo en los dos parques. Exacto, va a depender. Hay distintos tipos de clases de generadores según el régimen de viento en el cual el parque eólico está bajo análisis. Cuando comentaste de que había ido creciendo la capacidad de los generadores, eso también implica que los tamaños de las aspas se han ido haciendo más grandes. ¿De qué tamaño estamos hablando de los generadores más grandes que están haciéndose? No, es que radios en el fondo de aspas de 100 metros, 30 metros, entonces es relativo. O sea, hoy en día en operación vemos en el fondo aspas de entre 50 metros, 80 metros, pero más allá de eso es... Ya, sí. Pero de todos modos enormes. No, son enormes. Ahora, lo que comentaste, que es un poco la apuesta de ustedes en los proyectos que están, pueden entrar a la página Mainstream Chile, que es mainstreamrp.cl, ese es el sitio, y ahí están los proyectos en desarrollo, aparecen varios que están en proceso. De la zona norte, el proyecto que tenían en eólico, ¿cómo era el nombre? En la zona norte, ¿cuál? Es que tenemos varios proyectos eólicos, tú dices de los que nos ubicamos en la licitación pasada. Claro, es que estoy sí. Viendo, sale Pedernales, Alena, San Manuel, Chama, Aurora, Chacni, sí. Huel, Cerro Tigre y Zarco. Sí, los que están en el norte, en el fondo, de Cerro Tigre, Chama, Cani, son los parques eólicos que están en la región de Antofagasta. En Antofagasta. ¿En sí. Calama tienen? Tenemos uno que está cercano a Calama, justamente. Bueno, ese fue el que vi el último viaje que hice a Camino San Pedro. ¿Ese es? No, es que no están en operación. No están en operación. No. Perfecto, están adjudicados. Exacto. Ya. El que menciona usted debe ser el Parque Eólico Valle de los Vientos. Valle de los Vientos. Que es el Parque Eólico de Enel Green Power. Fue bien notable llegar y verlo ahí instalado porque no había estado hace tiempo, 2 años o 3 años, y de repente está el parque y cambia el paisaje completamente. Sí, no, efectivamente, el paisaje cambia un poco, pero desde el punto de vista ingenieril para mí es atractivo. No, yo no digo que no sea atractivo, sí. Lo encuentro sumamente atractivo porque sí. Tenía... no voy a decir que instalen un parque eólico en San Pedro, exactamente, ahí estamos viendo justamente lo que estaba mencionando, el mapa de proyecto. Sino que en pleno desierto, cuando se ve desde el aeropuerto y vas hacia San Pedro, los molinos de viento, voy a decirlo como la gente lo menciona, le da un atractivo mayor al paisaje, así de simple. Sí. En este caso particular, no digo que en todos los casos, sí, yo no pondría un parque eólico dentro de una reserva forestal o una cosa por el estilo. De todas maneras. Coméntanos un poco de este cambio de la matriz energética, que fue una cosa de tu charla bien importante que mencionaste. Bueno, en el fondo, todas las políticas energéticas han ido alineadas de cierta manera a una transición de una matriz de energía más limpia. De la mano han venido los incentivos de energía junto con la ley RNC, que empezó a llevarse a cabo desde el 1 de enero del año 2010. Y el fondo poco a poco fue atrayendo inversión. O turbina. Exacto.
Y esto ha tenido un desarrollo bien formidable en corto plazo, igual que lo que está pasando con energía solar. Pero en particular dediquémonos un poco a la eólica y cuáles han sido los avances en el último tiempo a nivel tecnológico, también a nivel financiero y de mercado. Bueno, en el fondo principalmente, al igual que la energía solar, la energía eólica a nivel mundial ha tenido una tendencia en reducción de costos de inversión, principalmente porque han podido en el fondo construir aerogeneradores con capacidad instalada mayor a la que antes se construía. Entonces, en términos de máquinas, si bien antes, por ejemplo, las primeras máquinas o primeros aerogeneradores eran de 1 o 2 megas, hoy en día vemos generadores cercanos a los 3,5 megas, 4 megas, algunos también que son de 5 megas que están en operación. Incluso en Chile hay un parque eólico, que es el Parque Eólico San Pedro también, ¿Ya? una empresa Transantarctic, que tengo entendido que tiene aerogeneradores de 5 megas. Enorme. Son súper grandes, entonces eso te permite hacer un poco también de economía de escala, y además de que el costo de inversión por megawatt instalado ha venido a la baja. A nivel mundial también han ido apareciendo proveedores de turbinas bastante competitivos, lo cual ha generado también una tendencia más agresiva dependiendo de los mercados en los cuales se asientan. Principalmente en los países emergentes en los cuales Mainstream está enfocado, efectivamente existen a veces alianzas con uno u otro proveedor para llevar a cabo distintos tipos de proyectos. Actualmente, de hecho, hace un par de meses atrás, el gobierno de Vietnam junto a General Electric y Mainstream firmaron un acuerdo para desarrollar un proyecto eólico alrededor de 1000 megas en Vietnam. Wow. ¿En cuántos países está trabajando Mainstream? Mainstream son varios países que está abordando un poco más de 5 continentes. Ya. Entonces las plataformas más grandes que actualmente tiene activos en operación y también próximo a cierre financiero son Sudáfrica y Chile principalmente. Sudáfrica y Chile. Actual, sí. Es un buen dato, es un buen dato. Sí. Comentaste en tu exposición, y una cosa que hay que explicarle al público porque es muy interesante, que si uno pone cuánto se está generando por eólica y cuánto se está generando por solar, dentro de las dos más importantes en renovables no convencionales, Sí. Gana la eólica. O sea, en términos de megawatts instalados, hoy en día la supera solar, de cierta manera. Correcto. En términos de energía, hay que equilibrar un poco la balanza, ¿sí? Y en proyectos ya aprobados y por desarrollar, Hay mucho más solar en el fondo declarado Hay que más eólico. solar. Sí, más solar que eólico declarado. Si Ya. uno va en el fondo a la información pública, uno puede ver efectivamente el listado de proyectos y deben haber como 10.000 megas de eólico, de solar ¿De solar? ingresado, y eólico más de 6.000. estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de la entrevista de energía alterna, y el día de hoy vamos a tocar un tema que en todos los capítulos anteriores no hemos podido tocar y lo habíamos tenido ahí pendiente, que es un tema de energía solar de otra forma, porque no hemos hablado de energía eólica, y la energía eólica, la energía del viento, es en definitiva una forma de energía solar modificada, porque el sol es el que calienta la atmósfera, el mar y genera los vientos, y por ende es una forma en que aprovechamos también la energía solar. Dentro de las empresas importantes que están trabajando en el país, hay una muy importante, una empresa internacional que vamos a conocer el día de hoy, Mainstream, y por eso tengo el tremendo grado de saludar a Cristian Soto, que es gerente de mercado y energía de la empresa y además ingeniero civil eléctrico. Así que un gustazo tenerte en Energía Alterna, Cristian. Muchas gracias, Alexis, por la invitación. Estuviste en una presentación en el curso de energía para periodistas de Acera la semana pasada, si no me equivoco, una muy interesante presentación, y lo primero que te quiero preguntar es que nos cuentes qué es Mainstream, a qué se dedica, de dónde viene la empresa y qué está haciendo en Chile. Bueno, Mainstream Renewable Power es una empresa fundada o con su casa matriz basada en Irlanda desde el año 2008. Es un desarrollador independiente global que se dedica en el fondo a desarrollar, financiar, construir y operar activos de energías renovables no convencionales, y en particular en Chile está con la especialidad de parques eólicos y parques fotovoltaicos. ¿Hace cuánto está en Chile? En Chile está efectivamente desde finales del año 2008. Ya, o sea, va a cumplir casi 10 años dentro de poco. Efectivamente. 10 años. Sí. ¿Y cuántos proyectos está desarrollando Mainstream acá? Acá en Chile actualmente tiene una cartera de proyectos de alrededor de 2.000 megas. ¿Sí? Actualmente hoy en día tenemos un proyecto en operación comercial, que es el Parque Eólico Güell, ubicado en Los Ángeles, que es de 33 megawatts. Actualmente estamos en el proceso de un cierre financiero en Chile y próxima construcción de 2 parques eólicos, que son el Parque Eólico Zarco y Aurora, uno ubicado en el norte y otro en el sur.
Y también en el fondo tenemos proyectos que adjudicaron unos contratos en la licitación del año pasado, ¿Ya? que son 1000 megas, que Wow. corresponden a 7 parques eólicos que entrarían en operación el año 2021. 7 parques. 7 parques eólicos. O sea, tienen trabajo para mucho rato. Tenemos bastante trabajo, pero estamos muy contentos. Sí. Contémosle un poco a la gente, porque el público se ha ido acostumbrando un poco, por ejemplo, cuando va a La Serena, de pasar, ahí hay un buen parque eólico y hay unos potentes molinos de viento, le dicen. En este sector. Y eso en el fondo trajo consigo muchas empresas extranjeras y también empresas locales que empezaron en el fondo a desarrollar este tipo de proyectos para poder llevarlos a cabo. Hoy en día nos encontramos con por ejemplo, a marzo del 2017, tengo antecedentes que ya hoy en día nos encontramos a nivel nacional con una capacidad instalada de 1700 megas en solar, en parque fotovoltaico, y de 1300 megas en eólico, a la fecha de hoy. Y en la matriz eso es como el 14-15%. En capacidad instalada es como un 7% de fotovoltaico y un 5,4% en solar, en eólico, perdón. Ya. Es lo que hemos estado comentando en los otros capítulos del programa, de que se está aproximando bastante rápido a la meta de energía de 2050 y los otros proyectos que hay en desarrollo a nivel de gobierno, que me parece muy bien. Sí, con respecto a ese cumplimiento que está asociado de cierta manera a los retiros de energía que se hacen mediante los contratos de suministro que existen con los generadores, la cuota del 20% que era llegar al 2025 ya se prevé que ya se está cumpliendo hoy en día anualmente, porque vamos en torno al 10%, pero ya hacia el 2020 vamos a estar superando con creces la cuota que seguiría hacia el 2025. Va más rápido. Sí, va mucho más rápido porque hoy en día tenemos una sobreoferta de energía renovable con respecto a la que se quería en su momento. Así que eso es mucho más atractivo. Y a menores precios. Y a menores precios, totalmente. Vamos a hacer un breve intermedio, te invito a verlo y volvemos un instante más. Estamos conversando con Cristian Soto, que es gerente de mercados y energía de la empresa Mainstream y en particular de energía eólica. Volvemos un instante más. En Energía Alterna estamos con Cristian Soto, que es gerente de mercados y energía de la empresa Mainstream, especialista entre otras cosas en energía eólica, y estábamos conversando un poco cómo ha ido el mercado, pero hay una cosa que es súper importante en los proyectos, que es cómo ustedes eligen el lugar donde se va